Buenos días, ingeniera Berta Mazón. Buenos días, compañeros. Aquí en este video vamos a explicar cómo se realiza el pool de conexiones, con qué herramienta se utiliza y en qué servidor se aplica, y a su vez un pequeño test de rendimiento del pool, del pool y cómo es el funcionamiento sin el pool. Bien. Los que conformamos en esta práctica son los siguientes personajes: el señor William Herrera, el señor Ernesto Reina, el señor Miguel Herrera y mi persona, Miguel Mirabal. Bien, para realizar esta práctica se necesita de los siguientes elementos. Necesitamos una herramienta de desarrollo de software, que en este caso es el NetBeans. La herramienta NetBeans, que a su vez se lo puede descargar en esta dirección de la página principal para distintas tareas que se quieran realizar, como por ejemplo tareas de aplicaciones Java, Java Web, C++, PHP o todo un paquete integrado. A su vez se descargará una herramienta, un elemento que es un JDK para hacer las interacciones con aplicaciones Java en Java Web. A su vez esto va incorporado con el de NetBeans. Bien, dentro de este NetBeans contiene algunos elementos. Uno de estos son los servidores. En este caso, para esta práctica se va a utilizar un servidor que es conocido como Glassfish. El Glassfish es un servidor de aplicaciones que sirve para realizar algunas tareas, como alojamiento de páginas web, creación de pool de conexiones, recursos de JDBC, hacer un pequeño test sobre cómo se interactúa el pool, entre otras actividades que realiza. Bien, para la práctica ya tenemos instalado el NetBeans junto con su JDK y vamos a realizar lo siguiente. Bien, vamos a realizar un proyecto. Vamos a la sección de File, New Project, y comenzamos a elegir el proyecto. En este caso vamos a realizar en un proyecto web, en una aplicación web. Ya web. Damos clic en siguiente, escribimos el nombre de nuestro proyecto, sería demostración. Clic en siguiente. Ahora, aquí en esta sección nos permite con qué servidor vamos a utilizar. Por defecto yo he instalado NetBeans con dos servidores, el Apache Tomcat y el Glassfish. Pero para la práctica vamos a utilizar el servidor Glassfish. ¿Qué versión de Java vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar la versión reciente, que es el Java EE6 Web. A su vez esto me muestra una ruta de contexto, que en este caso será el mismo nombre del proyecto. Damos clic en siguiente. Aquí en esta sección nos permite usar un framework, es decir, un área de trabajo en donde se va a implementar o desarrollar nuestro proyecto. Para este caso vamos a utilizar el framework Java Server Face, o comúnmente se lo conoce como JSF. Bien, a su vez en esta herramienta contiene algunos parámetros como son librerías, configuración, componentes. Estos dos últimos, este último no se lo tomará en cuenta. Los dos anteriores, sí. El uno
que es la configuración donde muestra la ruta, cómo se va a ubicar nuestro proyecto, es decir, nuestra dirección URL donde se va a ejecutar. Como es un proyecto web, va a comenzar con una dirección, puede ser una IP o localhost, el puerto del servidor web y la ruta de la aplicación, que en este caso que eso se mostrará más adelante. Damos clic en Phoenix. Esperamos a que se cree el proyecto. Y listo. Como pueden ver, se ha creado nuestro proyecto. Nuestro proyecto nos muestra con por defecto una página de presentación, que en este caso es un index.xhtml. Pero esto se lo puede modificar dependiendo del framework que se haya utilizado o dependiendo cómo quieran mostrar su aplicación. En este caso nuestra práctica se va a realizar con páginas JSP. ¿Qué son páginas JSP? Son páginas de servidor Java. ¿Qué consiste en esto? Que estas páginas pueden, aparte de mostrar una buena presentación de código HTML, puede presentar procesos o código del lenguaje Java para su interacción. Este tipo de páginas realizan casi el mismo funcionamiento que las páginas PHP, que tienen código interno de la página para poder realizar sus tareas. Esto a su vez no lo puedes, este código a su vez no lo puede observar el cliente, y solo se encuentra del lado del servidor. Bien, nuestra página se va a llamar listado. Bien, damos un clic en Phoenix. Esperamos hasta que se cree la página. Y bien, se comenzó a crear. Como pueden ver, la estructura de esta página es semejante a la estructura de una página HTML, donde tiene sus etiquetas, su cabecera, su título, su contenido, y en este caso muestra de contexto un encabezado. Bien. NetBeans por defecto estas páginas la crea con el nombre de su documento, en qué fecha se creó y su autor. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer que nuestra aplicación interactúe con el pool de conexiones? Para eso necesitamos primero ver en qué servidor en qué servidor de base de datos se va a realizar esta práctica. En este caso vamos a hacer con un gestor de base de datos MySQL. El gestor de base de datos MySQL se lo puede obtener de una aplicación propia, como el SQL Young, o se lo pueden tener de un paquete integrador como es el OneServer, el SAM o el LAMP de Linux. En este caso voy a obtener MySQL del paquete SAM, como pueden ver. Bien, para esto voy a activar los servicios de Apache y de MySQL para comenzar a crear mi base de datos, la cual va a ser partícipe en esta práctica. Bien.
creamos una nueva pestaña, colocamos nuestra ruta. Por defecto el servidor SAN nos da esta ruta por defecto, que es del puerto 80 en localhost, y en este caso, como vamos a utilizar este MySQL por medio del PHP MyAdmin, colocamos la dirección localhost / PHP MyAdmin y le damos enter. Esperamos a que se cargue. Y bien, nos mostró la página de PHP donde aquí están actividades para realizar nuestra base de datos con sus respectivas tablas y campos. Bien, a continuación vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a colocarle un nombre que se llama demostración y comenzamos a crear nuestra base de datos. Bien, a su vez crearemos una tabla que se llamará materias, mejor dicho, se va a llamar módulos, y le vamos a colocar dos campos. Continuamos y bien, nos muestra una ventana de cómo está estructurado el campo y lo que tenemos que colocar. Bien, en el primer campo será un ID, donde este va a ser de tipo Begin, va a ser autoincrementado, bien, mientras que el otro campo se va a llamar nombre, será de tipo varchar y va a contener una longitud de 75. Bien, guardamos. Y como pueden ver, se creó nuestra base de datos con su respectiva tabla y sus propios campos. Adicionalmente, al campo ID le vamos a colocar un primary key, donde a su vez esta tabla va a tener una llave principal. Bien, luego de eso se va a crear un usuario, el cual va a interactuar con esta base de datos. Para esto nos dirigimos a privilegios. Aquí podemos ver que se han creado algunos usuarios que se van para las bases de datos. Bien, vamos a añadir un nuevo usuario. En el nombre de usuario vamos a colocarle que sea administrador. El servidor puede ser cualquier servidor que se vaya a conectar a esta base, a la base de datos. Contraseña admin 123. Vamos a escribir admin 123. Le damos todos los privilegios y guardamos. Y bien, con esto se nos ha creado nuestro usuario y a su vez nuestra propia base de datos. Vamos a observar si se nos creó. Bien, se nos creó nuestro usuario con contraseña, proporcionando todos nuestros privilegios. Bien, ahora, una vez que hemos creado nuestra base de datos y nuestro usuario, vamos al NetBeans en la sección de Service
y vamos a crear un conector para la base de datos. Damos clic derecho en Database, nueva conexión, y vamos a realizar nuestra conexión de acuerdo al gestor de base de datos que queremos conectar. En NetBeans nos ofrece varios drivers para conectar a nuestros diferentes gestores de base de datos, como MySQL, Oracle, Postgres, o DBC, entre otros. En este caso vamos a coger con MySQL. Damos al siguiente. Bien, en esta sección nos muestra el driver de conexión, el host, el puerto, la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Bien, para MySQL se va a manejar el puerto 3306 y el host va a ser el localhost por lo general. Bien, ahora codificamos nuestro nombre de base de datos, que aquí va a ser demostración. El usuario se llamará administrador y contraseña admin 123. Guardamos nuestra contraseña y verificamos si está correcta la conexión. Como pueden ver, salió un mensaje que está correcta la conexión. Así que damos siguiente para continuar. Ah, cierto, me había olvidado. Aquí al final nos muestra una URL de JDBC. Esta URL va a ser nuestra cadena de conexión a la base de datos, que a su vez esta cadena va a estar agregada con su usuario y su contraseña. Bien, ahora si damos siguiente, aquí nos muestra si esta base de datos contiene un esquema. En este caso no posee ningún esquema. Y damos a finalizar. Y bien, se nos creó nuestro conector a la base de datos. Ahora bien, como pueden ver, este driver ya está conectado a la base de datos. Damos un refresh. Bien, se lo encuentra conectado a la base de datos. Y dentro de este driver nos muestra toda la base de datos que contiene nuestro gestor MySQL. En este caso, como se trabajó con el PHP MyAdmin, nos muestra ciertas bases de datos por defecto, como son información esquema, MySQL, PHP MyAdmin, text. Entre otras bases de datos que se han creado en otras prácticas. Aquí vemos nuestra base de datos que es demostración, su tabla que es módulos y sus respectivos campos que son ID y nombre. También con sus llaves foráneas y sus índices. Ahora bien, en esta sección de service se encuentran todos los servicios que uno desea generar para sus prácticas. En este caso que tenemos servidor de base de datos, servicios web, servidores, que en esta parte se encuentra que son el Apache Tomcat y el Glassfish, que a su vez esto se ha nombrado al inicio de este video. Bien, como podemos ver, Glassfish se encuentra detenido sus servicios. Por lo tanto se lo comenzaría a activar, pero entonces lo va a realizar después, porque aún no hemos comenzado a preparar nuestro pool de conexión. Bien, regresamos a nuestro proyecto, damos clic derecho y por cierto, este proyecto de aplicación web en NetBeans lo estructura de esta manera. Lo estructura en la sección donde se van a encontrar las páginas web, una sección donde se van a encontrar los recursos, los paquetes de recursos, que en este caso pueden ser códigos de Java o de servers
que se vayan a interactuar con las páginas de nuestro proyecto. A su vez se va a encontrar con librerías que por defecto están bien integradas en el proyecto, como son las librerías del JDK que se había comentado al inicio del video, y del Glassfish, que le vienen integradas por defecto. Y a su vez una sección de configuración de archivos, donde aquí se va a configurar ciertos componentes de cómo va a interactuar nuestro proyecto. Pero bien, ahora sí, vamos a comenzar a crear nuestro pool. Damos clic derecho a nuestro proyecto, vamos a la sección New y buscamos donde dice Otros. Bien, nos muestra una ventana donde se nos van a cargar los distintos tipos de archivos que queremos crear. En este caso vamos a buscar un archivo para nuestro pool de conexiones. Como se está trabajando con el servidor Glassfish, por lo general vamos a buscar un archivo de pool de conexión que integra el Glassfish. Recomendación: la creación de este pool se lo puede generar desde el NetBeans o desde el mismo servidor Glassfish que viene incorporado. En este caso vamos a crear nuestro pool desde el NetBeans. Seleccionamos nuestro tipo de archivo, que va a ser un JDBC Connection Pool. Damos clic en siguiente. Y bien, nos muestra una ventana donde nos indica el nombre de nuestro pool, cómo se va a llamar. En este caso yo le voy a poner módulos pool. Y una sección donde qué conexión vamos a extraer para realizar nuestro pool. Por defecto vamos a escoger la que hemos creado para conectar a nuestra base de datos, que es la de demostración. Bien, damos clic en siguiente. En esta sección encontramos propiedades adicionales que se van a crear en el pool, como son el nombre de las clases que va a tener el data source del pool, el tipo de recurso, una descripción y algunas propiedades más que se desea agregar o se desea editarlas. Bien, en el tipo de recurso, en nombre de la clase de data source va por defecto de lo que configura el NetBeans, que es com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.mysql data source. Bien, en nuestro tipo de recursos nos muestra tres clases de recursos, que puede ser SQL Data Source, SQL XA Data Source y SQL Connection Pool Data Source. En este caso vamos a tomar SQL Data Source, Java SQL Data Source. Bien, descripción, coloquemos pool para demostraciones de pool de conexión. Bien, en la propiedad nos encontramos el URL, que en este caso es el que predominaba en el driver de la conexión a MySQL, nuestro usuario y la contraseña. Damos un clic en siguiente. Y bien, aquí nos muestra otras propiedades del pool de conexión, como son propiedades como por decir el tamaño que va a tener de conexiones en el pool, cuántas conexiones como máximo se van a realizar, el tiempo que va a necesitar el tiempo máximo que se va a necesitar de cada conexión, cuánto va a ser el tamaño de la conexión por defecto,
entre otros parámetros, como por ejemplo parámetros como las transacciones, si se requiere la conexión, qué métodos de validación va a tener para la conexión, etcétera. Bien, en este caso vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a dejar un tamaño de 5 conexiones. Máximo de conexiones lo vamos a dejar como 15. Tiempo, dejémoslos en 6000 segundos. Y finalizamos nuestro pool ya creado. Bien, ahora como podemos observar, nuestro proyecto solo nos había presentado 4 carpetas, como son las páginas web, los paquetes de recursos, la librería de configuración de archivos. Ahora se incorporó otra carpeta que es recursos de servidor, que estos recursos contienen nada más ni nada menos que el pool de conexión, que a su vez se lo manifiesta con un archivo XML, que es el Glassfish Resource XML. Abrimos este archivo y podemos encontrar todo lo que hemos realizado para nuestro pool de conexión en forma de texto plano, con los mismos parámetros que nos pidió al momento que hemos creado nuestro pool de conexión, como por ejemplo la validación, la URL, el usuario, la contraseña, la descripción que le hemos dado, entre otras cosas. Bien, cerramos esto. Y ahora vamos a crear un componente para fomentar ya la interacción con el pool de conexión. Para el pool de conexión se necesita un recurso que se ha mostrado en el transcurso de cómo creamos nuestro pool. Bien, vamos a dar clic derecho en nuestro proyecto y vamos en nuestra sección new, vamos en otros, buscamos la carpeta Glassfish y vamos a escoger JDBC Resource, que en este caso va a ser nuestro recurso JDBC para interactuar con nuestro pool de conexión. Damos clic en siguiente. Aquí nos piden que si vamos a usar un pool de conexión existente. En este caso lo vamos a hacer ya que lo hemos creado con anticipación, que es módulos pool. Y aquí nos muestra el nombre del recurso. Del recurso. En este caso vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle módulos. Esto va a ser tipo usuario, va a estar habilitado. Podemos darle un recurso, digo una descripción al recurso que se pueda llamar recurso de módulos. Damos clic en siguiente. Aquí nos muestra otras propiedades adicionales que deseemos crearlas o no. En este caso no vamos a crear ninguna otra propiedad, pero vamos a dejar por defecto lo que nos prepara el NetBeans. Damos clic en Finish. Y bien, hemos creado nuestro pool de conexión junto con su recurso. Como pueden ver, otra vez abrimos nuestro XML y podemos encontrar que aparte del pool de conexión, de la actividad que se ha hecho al pool de conexión, están más código, pero con respecto a que hemos creado nuestro recurso JDBC, que aquí lo podemos ver, que está el nombre del recurso, el tipo de objeto, el nombre del pool y la descripción. Y a su vez la sección de que va a estar habilitado. Bien, cerramos esto.
Si en el caso de si queremos comprobar si esto en verdad se ha creado, podemos verlo, claro está, desde NetBeans o podemos verlo desde nuestro servidor Glassfish. Vamos a servicios y vamos a dar clic derecho al Glassfish Server y vamos a iniciar. Start. Esperamos unos minutos. Esperamos unos minutos hasta que se nos cargue nuestro servidor. Bien, vamos a comprobar si se ha cargado nuestro servidor. Vamos en Windows, encontramos salidas. Estamos observando que se está cargando nuestro servidor. En estas líneas de color, en estas letritas de color plomo, se ven la actividad que se está realizando para activarse nuestro pool de conexión. Digo, nuestro servidor Glassfish. Bien, observamos que encontramos una sección. Veamos. Eso tiene que esperar porque para activar, alzar el servidor Glassfish toma algo de tiempo. Ya sea si no sé si su configuración es por defecto o o si uno ya ha configurado antes este tipo de servidores. Bien, podemos observar en nuestra consola que el servidor Glassfish se ha cargado, se ha alzado. Ahora, ¿cómo queremos comprobar esto? Simple, nos dirigimos a un navegador, damos a la pestaña y vamos a colocar la ruta de nuestro servidor Glassfish. En este caso va a ser localhost, pero con el detalle de que ya no va a ser un puerto 80, sino que va a ser un puerto 4848 / enter. El puerto 4848 es el destinado para nuestro servidor Glassfish, para que se pueda mostrar y ver su contenido. Antes que nada, ciertos componentes que tiene nuestro servidor Glassfish en entorno web se los puede también observar desde NetBeans. Damos clic en la cruz que nos muestra Glassfish y nos muestra ciertos componentes como son aplicaciones, recursos y servicios web. Servicios web son los componentes que van a trabajar en nuestra aplicación. En la sección de aplicación aquí va a mostrar los proyectos que se han creado en entorno web. Aquí encontramos 3 proyectos que son curso básico, web app pool y prueba. Y en la sección de recursos va a encontrar los recursos que van a tener en cada una de las aplicaciones, como son el conector JDBC, una sección de conectores y sección de correo. En conectores
podemos observar nuestro recurso de conector y nuestro pool de conexiones. Bueno, esto no muestra. En la sección de JDBC, aquí ya muestra también los recursos JDBC y pool de conexiones, que aquí en este caso están los que se han creado desde NetBeans. Vamos a ver el pool de conexión. Aquí, como pueden observar, aquí están los pools de conexión que se han creado. En este caso encontramos 5 pools de conexión, los cuales 2 son por defecto, 3 son por defecto y 2 se han creado. Que son pool demo, pool conexión. Y los recursos, como pueden ver, pool prueba, base prueba y los que son por defecto. Bien, para una mejor presentación de esto, vamos a ver nuestro entorno web, nuestro servidor Glassfish, y como pueden observar, aquí está nuestro servidor. Nuestro servidor Glassfish, que por cierto también es un open source para hacer este tipo de tareas. Como pueden observar, aquí nos muestra algunos acontecimientos que tenga el Glassfish, lista de nuestras aplicaciones, sección de administración con respecto a la seguridad del servidor, un control de la información que tengan nuestros recursos, puede ser recursos de aplicación, de servidor o otros componentes. Aquí encontramos también centro de actualizaciones y otras tareas que se pueden realizar, como por ejemplo la que se puede observar, que es crear un nuevo pool de conexiones JDBC. Bien, vamos a mostrar lo mismo que tiene NetBeans, pero desde Glassfish. En este caso si queremos mostrar aplicaciones, o sea, nuestros proyectos web, vamos a la sección de aplicaciones y como pueden observar, aquí se encuentra creados nuestros proyectos. Se van a crear nuestros proyectos. Bien. Ahora vamos a nuestra sección de recursos en JDBC. Aquí nos muestra recursos JDBC y pool de conexiones. En nuestros recursos JDBC se encuentran los que se han creado hasta el momento, como son base prueba, pool demo, sample, entre otros. Estos son los recursos. Mientras que el pool de conexión son los que se encuentran aquí. Como pueden ver, nuestros pools de conexiones tienen su tipo de recurso, clases y algunas descripciones si se haya editado. En este caso aquí tengo un pool de conexión donde se da una descripción que es pool para pruebas. A su vez, se puede crear también pool de conexiones o puede editarse los pools que se hayan obtenido. Por ejemplo, quiero revisar este pool. Y aquí me muestra información del pool de conexión. Algunos campos son relacionados con los que se encontraban en el NetBeans, como por ejemplo el nombre del pool, el recurso, la clase, el tamaño del pool que va a tener, un tamaño máximo que va a tener el pool, es decir, cuántas conexiones va a tener, cuántas conexiones va a tener para sus cambios, su tiempo de espera, entre otros. Mientras que en la sección avanzada de cómo editar un pool, aquí encuentra otros parámetros adicionales, como por ejemplo validar la conexión, hacer un tiempo de pérdida de conexión, un reclamo por tiempo de pérdida, entre otros parámetros. Y en propiedades adicionales son las que se desea crearse del pool, o que en este caso ya son la URL a la base de datos que se conectan,
la contraseña y el usuario. Bien. Cerramos. Ahora, una vez que hemos observado esto, vamos a continuar con la creación de nuestra aplicación web interactuando con un pool de conexiones. Bien, regresamos a nuestro NetBeans. Vamos a la dirección de proyecto. Abrimos la pestaña página web y vamos a trabajar en listado. Bien. Como he dicho anteriormente, las páginas JSP, aparte de mostrar una presentación de etiquetas marcadas como son HTML, puede también mostrar código de lenguaje de programación Java para realizar procesos. Pero estos códigos en tipo de escritorio, o sea, en aplicaciones de escritorio de Java, se los generaba por clases y objetos. En este caso, en las páginas JSP se los va a generar por métodos y instrucciones de código, como son condiciones, control de errores, etc. A su vez también se pueden importar elementos, librerías o clases para hacer eficiente el código que van a tener incorporado a nuestro JSP. ¿Y cómo se puede realizar esto? Simple. Se colocan etiquetas de menor. Coloca este tipo de etiquetas, como la etiqueta page. La etiqueta page permite de una página llamar algunos parámetros para que interactúen en el JSP. Uno de esos parámetros son el import, que aquí vaya a hacer llamar a una clase que uno desee crear. Bien. Existen para nuestra aplicación vamos a agregar algunas clases. Clases como son, por ejemplo, clases para nuestra conexión de base de datos. Bien. Clases para mostrar un result de la base de datos. También para mostrar un control de error si se obtiene al momento de que se ejecute nuestra aplicación, como puede ser en SQL exception. También instrucciones para crear nuestras sentencias, como son los statements. Además, esto yo lo estoy estructurando de esta manera para detallar los elementos que voy a ocupar en mi aplicación. Pero también se lo puede detallar tomando solo del SQL. Bien. Aparte de eso, se puede utilizar otras librerías como son me olvidaba. También librerías para el data source.
Ay, perdón. ¿Por qué data source? Para realizar nuestro pool de conexión. ¿Mm? Bien, bien. Una vez que se hayan creado las librerías que se van a utilizar para nuestra aplicación con el pool de conexión, vamos a agregar código propuesto para generar esta aplicación. En este caso vamos a generar una lista de las de los módulos que van a tener la base de datos. Bien, pero para esto se va a aplicar otra etiqueta, que esta etiqueta va a ser agregada con un signo de porcentaje para su proceso. Bien, luego de esto se comienzan a dictar las sentencias correspondientes para realizar nuestra aplicación. Para eso tomamos un connection para utilizar nuestra cadena de conexión. Luego utilizamos un initial context para leer el contexto en este caso sería el recurso de nuestro pool. Luego un data source para obtener el recurso de este pool de conexión y a su vez acceder a la conexión con un get connection. Luego de esto vamos a crear un statement para trabajar con la conexión. A su vez creamos creamos un result set que a su vez va a tener ejecutado un query que no va a ser más que un select de la información de nuestra base de datos. Una vez de eso, hecho esto, nos va a mostrar mensajes de código HTML para mostrar nuestra información en forma de una tabla, lo cual las filas va a ser desglosar dentro del result set con la sentencia next. A su vez se va a mostrar también, a su vez se va a obtener los elementos por cadena de caracteres, que en este caso van a ser los campos que tiene mi base de datos. Luego de eso se cierra la tabla y luego de eso se cierra la conexión de la base de datos por medio del pool y se realizaría ya nuestro pool de conexión. Ahora para demostrar esto ejecutamos nuestra aplicación.
Y como pueden observar, aquí nos muestra nuestra página .jcsp cargándonos una tabla, donde esta tabla contiene ID y módulos que no son más que los campos de nuestra base de datos que hemos creado, que se llaman módulos. Aquí nos muestra el ID que es 1 y módulos que es álgebra lineal. Y, y bueno, compañeros, se ha demostrado cómo se puede crear una aplicación web y utilizarlo con un pool de conexión. Ahora, yo le he indicado acerca de un test de rendimiento. Pues bien, en un test sencillo se lo puede realizar con el mismo servidor de Glassfish, buscándolo en la sección de datos de supervisión. Esperen hasta que se recargue la página. Bien, datos de supervisión. Vamos a la parte de recursos del servidor. Y aquí nos muestra todo un conjunto de estadísticas de nuestro pool de conexión, que en este caso se llama módulos pool. Aquí contiene algunos elementos como son el número de conexiones liberadas, el tiempo que se ha requerido, el número de conexiones utilizadas, el número de conexiones que se han destruido, entre otras. Por decir, aquí se ha mostrado que como pueden ver, nuestro pool se ha comenzado a usar a las 3 de la mañana. Y la última fecha el último tiempo que se ejecutó fue a las 5:23 minutos, que es exactamente el momento que lo he ejecutado. Igual que los otros elementos. Y con esto se puede observar que puede realizar un rendimiento del pool de conexión. También esto va incorporado con la aplicación, que aquí involucra 3 elementos principales, que son el número de conexiones usadas, número de conexiones adquiridas y número de conexiones liberadas. Y así se lo puede aplicar con cualquier otro pool de conexión de acuerdo al proyecto que tengan creado. Bien, esto es todo con respecto a cómo crear un proyecto de aplicación web utilizando herramientas NetBeans con base de datos MySQL y a su vez creando un pool de conexión con la ayuda de nuestro servidor Glassfish. Ahora bien, voy a mostrar el mismo proyecto, pero sin pool de conexión, que no es más que así mismo como el anterior, solo que en este caso, en vez de llamar a un pool de conexión o un recurso, se lo va a llamar mediante una cadena de conexión. Una cadena de conexión que en este caso se lo va a utilizar mediante una clase del tipo del conector de nuestro gestor de base de datos, como es MySQL. A su vez, asimismo se realiza con un objeto connection. Pide obtener una conexión mediante un driver, que no es más que la cadena de conexión a nuestro gestor de base de datos MySQL, con nuestra base de datos, que es la demostración, nuestro usuario, que es administrador, y nuestra contraseña, que es admin123. Bien, aquí hemos aplicado una condición de que si esta conexión es cerrada, se va a crear nuestras sentencias. A su vez va a crear nuestro result set con su query. Y a su vez nos va a comenzar a llenarnos las filas de los registros de nuestra base de datos. Luego de esto se cierra la conexión y con eso
finalizaría el proceso de conexión a base de datos mediante una cadena de conexión, es decir, sin utilizar el pool de conexión. Vamos a ejecutar esto. Bien, podemos observar que aquí nos genera nuestra página la tabla una tabla de programa HTML con todos los elementos de nuestra base de datos, que son los campos y los registros. Bueno, compañeros y, y ingeniera, esto ha sido todo en nuestro video. Y me olvidaba, también se puede se puede realizar también otro tipo de test, que esto se lo explicará más adelante. Se explicará más adelante con una herramienta que por cierto, cada los test de acuerdo al pool de conexiones, o sea, una diferencia entre el pool de conexiones y algo que no tenga pool de conexión, son distintas aplicaciones que pueden realizar estas tareas.